Romeo y Julieta, de Matteo Bandello. Existían en Verona dos familias, la de los Montesco y la de los Capuleto, que vivían en cruel y sangrienta enemistad, y muchos de cuyos miembros habían muerto en diferentes refriegas. Estos frecuentes enfrentamientos no hacían más que acrecentar el odio entre ambas familias, que, por otra parte, eran famosas en aquellos tiempos por su poderío, su fortuna y su nobleza. Bartolomé Scala era, por entonces, señor de Verona, y aunque no pudo apaciguar a los miembros de ambas casas, logró, al menos, evitar las pendencias callejeras. Cierta vez, después de la Navidad, Antonio Capuleto, cabeza de su familia, decidió dar en su residencia una fiesta de disfraces e invitó a lo más selecto de la nobleza. Concurrió la mayor parte de la juventud veronesa, entre la que se encontraba Romeo Montesco, cuya edad era de 20 a 21 años, y que tenía fama de ser el más apuesto y cortés mozo de Verona. Iba Romeo enmascarado, y así, entre los demás jóvenes, penetró en la residencia de los Capuletos, siendo ya avanzada la noche. El mancebo estuvo largo rato con la máscara puesta, pero se la quitó poco después y fue a sentarse cómodamente en un ángulo del salón, haciendo caso omiso de las recelosas miradas de algunos de los presentes. Por fortuna tenía poca edad y sus enemigos no se fijaban mayormente en él, aunque sí les extrañaba su presencia en aquella casa. De pronto Romeo vio una hermosísima joven, a la cual no conocía, y quedó prendado no solo de su belleza, sino también de su donaire y sus finos modales, ignorando que se trataba de Julieta, la hija del dueño de la casa y autor de la fiesta. Julieta, por su parte, tampoco conocía a Romeo, pero le pareció el mozo más gentil y gallardo que pudiera hallarse, y de vez en cuando le enviaba miradas ocultas y tiernas. Sentía la joven el vivo deseo de que Romeo se decidiera a bailar para poder verle mejor, pero él permanecía sentado mirándola. Por fortuna, poco después del baile dio principio una especie de juego llamado de la antorcha, y conocido por otros como danza del sombrero. Fue entonces cuando una dama invitó a Romeo a entrar en ese juego. Romeo, como lo requería el orden de la evolución de la danza, fue a colocarse junto a Julieta y la tomó suavemente de la mano. Julieta se hallaba entre Romeo y otro caballero, llamado Mercucio, hombre agradable y diestro en ocurrencias, pero que se distinguía por la particularidad de tener siempre, tanto en invierno como en verano, las manos tan frías como un trozo de hielo de los Alpes. No bien hubo tomado Romeo la mano de Julieta, ésta le dijo: «Dichoso el momento, caballeros, en que os acerquéis a mí. Decidme al menos por qué bendecís mi llegada», replicó Romeo. La joven repuso, riendo: «No os asombréis por lo que he dicho, pero es que el señor Mercucio me está dejando toda helada con el frío de su mano y vos me volvéis el calor con el contacto de la vuestra». Romeo miró tiernamente a la joven Julieta y lleno de amor le dijo: «Oh señora mía, yo os digo que si el contacto de mi mano os hago entrar en calor, vos con el fuego de vuestros ojos me abrasáis». En ese momento llegó a su fin el juego de la antorcha, y Julieta, suspirando y estrechando la mano de Romeo, solo pudo decir: «Ay de mí, ¿qué puedo deciros sino que ya soy más vuestra que mía?» Había comenzado un gran amor. Cuando la fiesta hubo terminado, Romeo quedó esperando a la doncella para saber de dónde se encaminaría, mas estuvo aguardando en vano, ya que ella no salió del palacio de Antonio Capuleto, lo que le hizo sospechar que se trataba de la hija del dueño de la casa, lo cual luego le fue confirmado por un amigo. Grande fue el desagrado de Romeo al saber la verdad, pues consideró cosa arriesgada y dificultosa que él, que pertenecía a la casa de los Montesco, pudiera llevar a buen término el amor que sentía por una joven de la familia Capuleto. Julieta, por su parte, deseosa de saber quién era el joven de quien se sentía esclava, llamó a la vieja criada que tenía, llegóse con ella a la ventana y preguntóle quién era aquel que llevaba la antorcha encendida, quién aquel otro que portaba la espada en la mano y por último quién era el apuesto mozo que salía con el antifaz en la mano. «Es Romeo Montesco», dijo la anciana, que conocía a todos en Verona. Al escuchar el apellido, la joven quedó aturdida, reconociendo la imposibilidad de que su Romeo llegara a ser su esposo a causa de la antigua enemistad que existía entre las dos familias. Y aquella noche, en la soledad de su cuarto, la joven Julieta meditó de esta suerte: «¿Habrá sido intención de Romeo dirigirme la palabra astutamente para engañarme y luego ofenderme para ahondar aún más la enconada enemistad que reina entre ambas familias? No,
No puede ser. De tan apuesto joven solo se puede esperar amor, nobleza y cortesía, suponiendo que él me ame como yo a él y me haga su legítima esposa. ¿Quién sabe si por medio de este matrimonio no se podría establecer una perpetua concordia y firme paz entre nuestras familias? Además, ¿por qué no podía ser yo la destinada a poner en armonía a los Capuleto y a los Montesco? A pesar de que Romeo le asaltaban también funestos pensamientos, se mostraba sonriente cada vez que pasaba bajo la ventana de Julieta, y pasaba día y noche, sin entrar a considerar el peligro que corría. La ventana del cuarto de Julieta daba sobre una callejuela muy estrecha, y al otro lado, enfrente, había un portal. En él se colocaba Romeo para ver a Julieta en la ventana, pero una noche le dijo ésta: «Si llegaran a sorprendernos, ¿qué sería de vos y de nuestra vida? Os matarían y todos pondrían mi honra en tela de juicio». «Es que yo quiero manifestaros la grandeza de mi amor», dijo Romeo. «Hay un solo camino, el del honrado vínculo del matrimonio». Romeo, que no apetecía otra cosa, le contestó que cuando ella lo dispusiese, se casarían del modo que deseara ordenarlo, a lo que Julieta dijo que deseaba que el matrimonio lo celebrase su confesor en secreto. El fraile Lorenzo de Regio, confesor de Julieta, era maestro en teología, gran filósofo, admirable destilador y práctico en las artes de la magia, cuyos estudios y experimentos realizaba con toda cautela. Uno de sus protectores era el padre de Romeo, aunque el fraile también frecuentaba el trato de los Capuleto y recibía en su confesionario gran parte de la nobleza de Verona. Romeo fue a ver a fray Lorenzo y le contó la historia de su amor y la resolución que había tomado con Julieta. El fraile prometió al joven hacer todo cuanto le pedían, mostrándose satisfecho de poder, por este medio, pacificar en parte los odios de los Capuleto y los Montesco. Los enamorados esperaron una ocasión para confesarse y dar enseguida cumplimiento a lo que tenían proyectado, casarse secretamente. Y un día recibió Romeo una carta de Julieta en la que ésta le decía que a las 5 de la madrugada fuese a hablar con ella por la ventana de la callejuela y que llevase consigo una escalera de cuerdas. Llegada la hora de la cita, Romeo vio que Julieta, que le aguardaba, le arrojaba un cordel para que él atara la escalera, la que fue izada y atada a la reja de la ventaja, una reja de hierros tan juntos unos a otros que difícilmente pasaba por ellos una mano. Cuando Romeo subió, le dijo la enamorada joven: «Os he hecho venir para avisaros que el viernes iré con mi madre a confesarme. Avisad pues al bueno de fray Lorenzo». Romeo díjole que el fraile se hallaba ya advertido de todo y dispuesto a ayudarlos. Luego descendió y Julieta soltó la escalera. Llegó el viernes y, conforme estaba previsto, Julieta salió acompañada de su madre y de sus doncellas camino del convento de San Francisco. Fray Lorenzo anticipadamente había hecho entrar a Romeo en la celda del confesionario para que no fuese visto por la madre de Julieta. Cuando la joven entró para confesarse y cerró la puerta de la celda, fray Lorenzo levantó la celosía y comenzó a decir: «Hija mía, me ha dicho Romeo que tú y él habéis determinado contraer matrimonio. ¿En este momento continuáis ambos con el mismo deseo?». Respondieron los enamorados que no deseaban otra cosa, y cerciorado el fraile de que tal era la voluntad de los dos jóvenes, tras haberles dirigido algunas exhortaciones referentes a la santidad del matrimonio y cumplidas las fórmulas que la Iglesia ordena para el acto de las bodas, Romeo entregó el anillo a Julieta. Salió luego Romeo de la celda y del convento, y el fraile volvió a colocar la celosía. Aquella noche Romeo fue a visitar a su esposa, quien le aguardaba en el jardín de su casa, y entre ambos decidieron que alguien hablase con el padre de Julieta para que reconociese aquel matrimonio. Fray Lorenzo, entretanto, aplicaba toda su diligencia al objeto de establecer la paz entre los Montesco y los Capuleto, y hallábase ya en vías de conducir las cosas a buen término, tanto que no dudaba que el casamiento de Romeo con Julieta sería aceptado en muy breve plazo. Por aquellos días se celebraba la Pascua de Resurrección, y ocurrió que en un paseo de Verona, un grupo de partidarios de los Capuleto topóse con algunos del bando de los Montesco y sacáronse las almas. Entre los Capuleto hallábase Tebaldo, primo de Julieta, que exhortaba a los suyos a herir sin contemplación alguna, y de ese modo la pelea se hizo más enconada. Ambos bandos fueron auxiliados por gentes que iban llegando y se les juntaban decididas a participar en la lucha. Mas he aquí por casualidad pasó por allí Romeo, quien, además de sus servidores, iba acompañado por unos cuantos amigos, jóvenes como él, que habían salido a pasear. Distingóse Romeo al ver a uno de sus parientes en enconada lucha con los Capuleto.
pues, enterado de las gestiones pacíficas que realizaba Fray Lorenzo, hubiese deseado que no las entorpeciesen las reyertas. Así pues, para apaciguarlos, dijo a sus servidores y a sus amigos: «Pongámonos en medio de esta gente y procuremos por todos los modos que la contienda no vaya más allá, y tratemos de que depongan las armas». Ayudado por sus compañeros, comenzó Romeo a separar a los suyos y a los otros. Nada, empero, pudo conseguir, pues el furor de una y otra parte eran tanto que nadie se cuidaba sino de herir a su adversario. Yacían por tierra 2 o 3 de cada bando, cuando, esforzándose aún Romeo por obligar a los suyos a retirarse, vino a hallarse junto al joven Tebaldo, quien avanzó decididamente hacia Romeo. Tebaldo tiró una estocada a Romeo, pero este no resultó herido porque llevaba puesta su bota de malla. Pese al ataque de que había sido objeto, Romeo volvióse hacia Tebaldo y le dijo con amistoso acento: «Te equivocas grandemente si piensas que vine aquí para pelear contigo y con los tuyos. Casualmente me hallo aquí y he entrado en la refriega para apartar de ella los míos. Quiero que sepas, Tebaldo, que mi anhelo es que vivamos en paz de hoy en adelante. Por eso es por lo que te ruego que calmes a los tuyos como yo calmo a los míos, para que cese este escándalo, pues este odio harta sangre ha costado allá a todos». Estas palabras fueron oídas con asombro por todos los presentes. Tebaldo, porque no las oyera o porque afectase no haberlas oído, gritó a Romeo con violencia: «¡Ah, traidor! ¡Muerto eres!», y se abalanzó contra él, dirigiéndole un golpe de su espada a la cabeza. Romeo lo esquivó, cubriéndose con la capa que llevaba arrollada en el brazo izquierdo, y dirigiendo la punta de su espada contra su adversario le atravesó la garganta. El joven Tebaldo cayó mortalmente herido. Fue necesario huir, ya que la trágica noticia llegó a la corte del podesta, primer magistrado de la ciudad, y mientras los demás se ponían en fuga por distintos lados, Romeo se dirigió a San Francisco para refugiarse en la celda del bondadoso Fray Lorenzo de Regio. Cuando el buen fraile supo lo que había sucedido, se desesperó, pues esta desgracia aumentaría el encono entre ambas familias rivales. Los Capuletos se presentaron ante el señor de Verona, Bartolomé Scala, pidiendo justicia. Por otra parte, el padre de Romeo, acompañado de los principales miembros de su familia, acudió también ante él para demostrar que su hijo había llegado al lugar de la riña por casualidad y que había intervenido solamente para apaciguar los ánimos. Explicó también cómo Romeo había rogado a Tebaldo que depusiese las armas y cómo éste, por el contrario, acometió con violencia a Romeo. Unos y otros acusaban mutuamente, sin embargo quedó en claro que los Capuleto habían sido los provocadores y que, en efecto, Romeo había tratado de evitar la contienda. Por este motivo, el magistrado impuso a Romeo solamente la pena de destierro. Julieta, al saber por conducto de Fray Lorenzo el lugar donde se escondía Romeo, le envió una carta por medio de su fiel criada en la que le decía que, al conocer el fallo del destierro, quería que le indicase el modo de partir con él. Romeo le contestó pidiéndole que se tranquilizase y dejase al tiempo la misión de remediarlo todo y que no podía ir con ella porque no sabía aún el lugar donde se refugiaría. A la noche siguiente, Romeo tomó sus armas, salió del convento y, acompañado de su fiel criado Pietro, se dirigió a ver a Julieta, quien le estaba aguardando en el jardín, presa de la mayor de las angustias. «Quiero acompañaros», díjole Julieta. «Me cortaré la cabellera y me vestiré con ropas de hombre para seguiros fiel y amorosamente». Romeo le aseguró que el destierro sería breve, ya que el señor de Verona así se le había dado a entender a su padre. Lo cierto es que Romeo salió de la ciudad disfrazado de mercader y se fue a vivir a Mantua. Pasó el tiempo y, como Julieta viviera sumida en profunda tristeza, creyeron sus padres hallar el remedio buscándole esposo y consideraron que el conde París de Lodrone era un excelente partido. Inútil fue que Julieta se opusiera con vehemencia. Su padre le dijo: «Prepárate a recibir al conde y a hacer todo lo que mi voluntad te ordene. No admito oposiciones, réplicas ni resistencias». Poco después, Julieta conocía al conde, y éste comenzaba a ultimar con el padre de la desdichada joven los detalles del casamiento. Acudió Julieta al confesionario para hablar con Fray Lorenzo, a quien no solo informó sobre los designios de sus padres, sino que le pidió unas calzas, jubón y ropas de hombre para disfrazarse y salir de Verona. «Tu padre descubriría tu ausencia», díjole Fray Lorenzo, «y te haría buscar por toda la comarca. Cuando te hallaren tendrías que decir la verdad y descubrir a Romeo. Puesto que este intento no os parece bueno, se me ocurre otro. Romeo me ha dicho que sois un gran destilador de hierbas
y que sabéis preparar un brebaje que produce la muerte sin atormentar el cuerpo. Dadme, pues, ese líquido que me libre de las manos del conde, ya que no podéis devolverme a Romeo. Hacedlo, padre, antes de que una noche cualquiera atente contra mi vida abriéndome con un cuchillo las venas del cuello. Pensó largamente Fray Lorenzo antes de contestar. Él componía muchas pócimas, entre ellas un narcótico que, una vez bebido, adormecía a la persona de tal manera que no había médico, por experto que fuese, que no la diese por muerta. El narcotizado permanecía en ese estado de inmovilidad durante 40 horas, al cabo de las cuales despertábase ni más ni menos que si volviera de un largo y plácido sueño. Además, este narcótico tenía la particularidad de no producir ningún daño ulterior. Cuando veas que despunta el alba, díjole el buen fraile a Julieta, decidida a darle el brebaje, has de beberte este líquido e irás durmiéndote poco a poco. Por la mañana querrán despertarte y como no lo conseguirán llamarán a los médicos y éstos te darán por muerta. Por la noche te sepultarán en la bóveda de los Capuleto tus ascendientes y ahí reposarás toda la noche y todo el día. Romeo y yo buscaremos la forma de sacarte de allí la noche siguiente, pues yo ya habré dado a Romeo el conveniente aviso. Él te conducirá luego a Mantua y allí estaréis hasta que entre los tuyos y los suyos se alcance esta bendita tregua. Julieta, con tal de volver a encontrarse con Romeo, su esposo, estaba dispuesta a hacer cualquier sacrificio y prometió a Fray Lorenzo hacer todo cuanto le indicara. Este le dio el narcótico diciéndole: «Tómalo, hija mía, y que sobre todo sea el nombre de Dios nuestro Señor». Mientras tanto, los padres de Julieta habían fijado la fecha en que ésta debía casarse con el conde, pero a la víspera la joven bebía el narcótico y a la mañana siguiente, al ver que no despertaba, la vieja criada echó a correr gritando que Julieta había muerto. Acudió la madre, luego el padre, ambos en el colmo de la desesperación, y se llamó a los médicos más famosos de la ciudad, quienes certificaron que la desdichada joven estaba realmente muerta. Aquella misma mañana, Fray Lorenzo escribió largamente a Romeo informándole de todo cuanto había convenido con Julieta, por lo que le pedía que entrase disfrazado en Verona para que juntos sacasen a Julieta de la bóveda. La carta la entregó Fray Lorenzo a otro fraile de confianza. Este llegó a Mantua al amanecer y dejó su caballo a la puerta del convento de San Francisco, pero poco después llegaban los guardias de la ciudad y ordenaban al guardián del convento que no permitiese la salida de persona alguna del monasterio, pues uno de los frailes de la comunidad había muerto poco antes y se sospechaba que era de una enfermedad contagiosa, tal vez la peste. Así fue como el fraile veronés, contra su voluntad, tuvo que quedarse en el convento encerrado con otros frailes, sin poder entregar a Romeo la carta de Fray Lorenzo ni tampoco mandarle recado alguno. Entretanto, en Verona se disponían solemnistas exequias en sufragio de Julieta, a quienes tenían por muerta. La noticia llegó a oídos de Pietro, el leal criado de Romeo, quien decidió ir a Mantua, pero quiso esperar la hora del entierro para dar un completo testimonio a su amo. Pietro asistió al acto y luego montó al caballo, llegando a Mantua con el primer rayo de la aurora y dirigiéndose a la casa de Romeo. Pero volvamos a Verona. La joven fue puesta en la sepultura cerca de la medianoche. Cuando fue abierto el nicho, Fray Lorenzo hizo que colocaran a Julieta muy suavemente y aún dispuso que se pusiera la cabeza de la joven en una almohada. Hecho esto, el sepulcro fue cerrado. Cuando Pietro comunicó a su amo la triste noticia, Romeo se sumió en la desesperación y, culpándose por la muerte de su amada, quiso quitarse la vida, pero su fiel servidor le arrebató la espada de las manos. Poco a poco Romeo se fue serenando, pero concibió otra idea que ocultó a su criado, al que ordenó que fuese a Verona inmediatamente. «Procúrate», le dijo, «las herramientas que sean necesarias para abrir el sepulcro. Yo entraré en la ciudad a la caída de la tarde y me ocultaré en tu cuarto, donde permaneceré unas horas. Luego iremos al cementerio». Una vez que Pietro hubo partido, Romeo se puso a escribir una carta a su padre, en la que le pedía perdón por haberse casado sin su licencia y le narraba la historia de su amor. Escrita la carta, la guardó en su pecho y tomó un frasco que contenía cierto licor venenoso. Montó luego a caballo y tomó rápidamente el camino que conducía a Verona. Al llegar a la ciudad fue en busca de Pietro, con el cual se dirigió al camposanto, llevando las herramientas que le había encargado a aquel. No tardaron en hallar la sepultura de Julieta y la abrieron con las herramientas que llevaban y levantaron la losa que la cubría. Entró Romeo en la sepultura y en ella vio a su amada esposa, cayendo en el acto desvanecida al lado de Julieta, que parecía realmente muerta. Vuelto en sí, abrazó y besó el pálido rostro de su amada. Sacó luego el frasco que traía consigo y bebió el veneno que contenía. Hecho esto, llamó a Pietro,
que estaba aguardando en un ángulo del cementerio, y le mandó acercarse para que escuchara lo que tenía que decirle. He bebido voluntariamente el veneno que traía y en menos de una hora habré muerto. Entonces entregarás esta carta a mi padre. Ahora quita los puntales de esa losa y déjame morir al lado de Julieta. Romeo había tomado a Julieta en sus brazos, pero en ese momento, extinguidos los efectos del brebaje que fray Lorenzo había dado a la joven, ésta comenzó a despertar. «¡Ay de mí!», exclamó al ver a Romeo. «¿Estáis vos aquí, vida mía? ¿Dónde está fray Lorenzo? ¿Por qué no me lleváis fuera de esta fría sepultura? Vamos, alejémonos por el amor de Dios». Romeo contemplaba a Julieta, que abría los ojos y hablaba, y sintió dentro de sí una extraña mezcla de inmensa alegría y hondo pesar. «¿Qué hombre alcanzó jamás la dicha que yo alcanzo?», dijo Romeo, «pues creyendo que habías muerto, os tengo viva en mis brazos. Mas, ¿qué dolor existe semejante al mío al sentir que se me acaba el vital aliento en el instante en que más debiera bendecir la vida? Siento que muero». La pobre Julieta, que había ido recobrándose poco a poco a medida que Romeo hablaba, le preguntó, poseída de profunda turbación: «¿Qué palabras son esas, Romeo? ¿Habéis venido de Mantua para traerme esta terrible nueva?». Confesóle entonces Romeo que había bebido un veneno mortífero, y rompió ella en lamentaciones. «¿Qué escucho, infeliz de mí? ¿Qué me reveláis? ¿Es que fray Lorenzo no os ha escrito sobre el proyecto que conmigo había planeado?». En momentos en que Romeo agonizaba ante la desesperación de Julieta, entró fray Lorenzo, quien había visto la puerta de la bóveda abierta. «Romeo, hijo mío, ¿qué tienes?», díjole tomándole entre sus brazos. El joven entreabrió los ojos y en voz baja le dijo que cuidase de Julieta. Enseguida perdió el aliento, cerró los ojos y expiró. Julieta rompió en exclamaciones y doloridos acentos y dijo: «No teniéndote a ti, no quiero vivir. Pronto estaré contigo, Romeo». Perseverando en su propósito, doliéndose de no poner con la suya rescatar la vida de Romeo, concentró su voluntad en la idea de morir, y abrazada a su esposo, sin pronunciar una sola palabra, también expiró. Enterado el señor de Verona de la triste historia de Romeo y Julieta, abandonó el palacio y fue a ver los cadáveres de los jóvenes amantes. Poco después, todo Verona acudió a ver el triste espectáculo. Tanto los Capuleto como los Montesco celebraron honras fúnebres por los jóvenes amantes de Verona, y el señor de la ciudad ordenó que ambos quedasen sepultados en aquel mismo mausoleo, lo cual dio ocasión a que se hiciera la paz entre ambas familias, y se grabó sobre la sepultura un epitafio en el que se narraba, en sentidos y armoniosos versos, la triste historia de Romeo y Julieta. Fin.